La insulina es probablemente la hormona más estudiada de todos los tiempos. Su descubrimiento trajo una luz a la humanidad no solamente en el tratamiento de la diabetes, sino en muchos otros ámbitos. Para que tengan una idea, el descubrimiento de la insulina está en el mismo pedestal de importancia que el descubrimiento de los antibióticos. Pero esconde una oscura historia llena de polémicas y chismes entre todos los científicos que de una forma u otra querían un pedazo de este gran pastel. El páncreas es una glándula anficrina. Eso significa que tiene tanto funciones endocrinas como exocrinas. Si analizamos el páncreas endocrino, podemos notar que su función está determinada por cúmulos de células en forma más o menos esférica que están muy bien irrigados. Quien descubrió estos cúmulos celulares le pareció ver pequeñas islas, y por eso los llamó islotes. Como el apellido del científico alemán era Langerhans, pues les puso islotes de Langerhans. Estos islotes están formados por varios tipos de células, y cada una tiene trabajos distintos. Las que nos interesan por ahora son las células beta pancreáticas, que son las que secretan insulina, y dicho sea de paso, son las más abundantes de los islotes. La insulina es una hormona que funciona básicamente como la llave de entrada de la glucosa hacia las células. Claro, no todas las células del cuerpo requieren insulina para aprovechar la glucosa. Estos son los tejidos más importantes que sí requieren de insulina. Cuando no tenemos suficiente insulina en sangre, o esta no funciona bien, la glucosa no puede entrar a las células, se acumula en la sangre y tenemos diabetes mellitus. Ahora, ser diagnosticado con diabetes mellitus antes del descubrimiento de la insulina era una sentencia a muerte y a un resto de vida con muchísimo sufrimiento, con dietas tan extremas que la gente se moría literalmente de hambre en muchas ocasiones. Ya se imaginarán el revuelo entonces que causó el descubrimiento de la insulina. Bien, vayamos un rato al pasado. La historia comienza con dos médicos que se interesaron de forma particular en el páncreas. ¿Cuál fue el siguiente paso? Sacárselo a un perro. Pronto notaron que el perro se orinaba en todos lados a pesar de que estaba entrenado. Al analizar la orina, notaron que había mucha glucosa en ella. Habían descubierto que el páncreas de alguna forma evitaba que orines la glucosa. A partir de esto, muchos científicos se dedicaron a sacarle el páncreas a perros, cerdos, vacas, ratones, conejos, peces, para hacer una suerte de té, un jugo, un extracto pancreático para administrarlo a los pacientes. Porque claro, si el páncreas regula la glucosa, hay que hacer un té con él, ¿no? Obviamente ninguno de ellos tuvo éxito. Hasta que un médico alemán, tras muchos intentos fallidos, logró crear una emulsión de extracto pancreático que efectivamente bajaba un poquito la glucosa, aunque muchos de sus pacientes se murieron y todos tenían como efecto adverso fiebre alta, vómitos, escalofríos, sudoración y abscesos estériles. Aún así, esto fue un revuelo y muchos de los científicos famosos como Forsbach empezaron a mencionarlo en 1909 y para el 1912 patentó su descubrimiento con el nombre de Acomatol, el primer nombre oficial de la insulina. Como el Acomatol tenía tantos efectos secundarios, la mayoría de los médicos se negaron a usarlo en humanos y siguieron investigando. Uno que tuvo grandes avances fue un médico rumano de apellido Paulescu. Paulescu publicó un artículo científico en el que detallaba cómo el extracto pancreático tenía efectos antidiabéticos en un grupo de perros que habían sido previamente pancreatectomizados. A este extracto pancreático lo llamó pancreína, segundo nombre de la insulina. Aunque este extracto se parecía mucho al que hizo Schweitzer, esta era una de las investigaciones más completas realizadas hasta la fecha. Y en 1922 patentizó el procedimiento de extracción de la pancreína. Un poco más tarde, por estas mismas fechas, un médico de apellido Banting, entre todas sus deudas, estuvo reflexionando sobre el páncreas y leyendo algunos artículos sobre el tema, tuvo una idea que escribió inmediatamente en papel. Esta nota mal escrita y de título Diabetes aún se conserva hasta el día de hoy. Entre Banting y un estudiante de medicina de apellido Best como ayudante, ejecutaron la idea con éxito, pero no era un extracto pancreático lo suficientemente puro como para administrar a los pacientes. Entonces un químico de apellido Kolb se unió al equipo y ayudó a purificar el extracto. Se había desarrollado el mejor extracto de páncreas hasta la fecha y por supuesto lo patentaron con el nombre de insulina.
ese extracto de páncreas purificado se le administró en 1922 a Leonard Thompson, desapareciendo por completo todos los síntomas de diabetes, siendo así el primer paciente diabético tratado con éxito en toda la historia. MacLeod, quien era básicamente el jefe de Banting y con quien no se llevaba muy bien, quería también ser nombrado como uno de los descubridores de la insulina, ya que él le había donado el laboratorio a Banting para sus investigaciones, además de ayudarle ahí con un discurso sobre la insulina. Cuando Banting se enteró de que MacLeod también fue galardonado con el Nobel 5 años más tarde, se enfureció y no quiso aceptar el premio, pero después lo aceptó ahí para dividirlo con Best, su ayudante. Tiempo antes del premio Nobel de Banting, Paulescu le escribe diciéndole que él había descubierto antes a lo que Banting llamaba insulina. Por lo tanto, él tenía que ser galardonado también con el Nobel. Banting nunca le contestó. Paulescu, semanas antes de su muerte y después de tanto luchar por ser reconocido al menos como parte importante en el descubrimiento de la insulina, expresó su decepción y tristeza al ver que sus hallazgos científicos habían sido totalmente ignorados por toda la comunidad científica. Tiempo después, algunos científicos se quejaron de que le habían dado el Nobel a científicos que no habían avanzado más que otros que estaban investigando incluso antes que ellos. Y esta odisea recién empezaba. Ningún científico ni historiador tuvo éxito tratando de que se le diera el mérito a Paulescu en el momento. La Academia Rumana, después de hacer una estatua de Paulescu, se propuso hacerle otro homenaje, pero muchas organizaciones como la CSW dijeron que no, que se debía cancelar ese homenaje, porque hay algo que no cuentan muchos de los libros de historia, y es que Paulescu era abiertamente antisemita y había influido mucho en el Holocausto rumano. Se cree que esta fue la razón por la que la gente lo ignoró y se opuso a su premio Nobel. Todavía en la actualidad, 100 años después, la controversia continúa. Sea como sea, al Ministerio de Desarrollo Regional y Turismo rumano no le importa utilizar la figura de Paulescu para promocionar Rumania por todo el mundo, y lo demuestra con este tipo de anuncios. Un rumano salva 180 millones de vidas cada día. Paulescu descubrió la insulina y fue nacido en Rumania. ¿Qué opinas tú? ¿Tus convicciones como humano, sean políticas, religiosas o de cualquier índole, son motivo para que te quiten los derechos de algún mérito merecido? Deja tu comentario aquí debajo, dale like, compártelo si te gustó y recuerda que subimos videos todas las semanas. Bueno, casi todas las semanas.